Muy buenos días, buenas tardes. Estoy muy emocionada, contenta y grata porque em, se va a abrir un espacio que hemos nombrado Charlas sin Fronteras, donde tiene la potencialidad de abrir un sinfín de reflexiones y sobre todo queremos que se hagan multidiálogos entre todos para generar nuevas formas de pensamiento y trascender, por eso se llama Sin Fronteras, a empezar a pensar el mundo de distintas formas posibles, idealmente mejores. Y tengo el gusto de que vamos a ser compañeros de tertulia, a Carlos, que ya nos conocemos desde hace tiempo y la verdad es un hombre bastante inteligente. Atrás en la producción está Erwin, que estamos empezando a realizar un equipo pues de compañerismo, de reflexión y sobre todo de fraternidad, de conocimiento. Hoy vamos a empezar con nuestra primera charla, donde vamos a abordar las reflexiones prehispánicas, como en este sentido de pensar si o no hubo una imposición, qué implicaciones tuvo en estos procesos de colonización y conquista, eh, esta cuestión de lo que hemos nombrado o tal vez pueda irse también para allá lo que hemos nombrado hispanidad o no, si está bien o no llevado ese término, pero es una forma de reflexionar en torno a nuestras raíces, aparte de nuestras raíces que nos constituyen en esta identidad mexicana que es pluricultural, y vamos a reflexionar en torno a todo este bagaje simbólico, cultural, religioso antes de la conquista um, y su injerencia en nuestro México, en una parte de México hasta llegar a parte de quién somos. Y bueno, antes de empezar, eh, Carlos va a iniciar con esta interesante plática o charla. ¿Qué tal? Muy buenos días. La cuestión es, Hernán Cortés cuando llega, Hernán Cortés establece una correspondencia con Carlos V de España, con la corte pues y con el gobierno de Carlos V, por medio de unos documentos que se llaman cartas de relación, que están ya todas compendiadas en un libro. Curiosamente, en las primeras Hernán Cortés hace una descripción de la ciudad de Tenochtitlan, en la que desde luego la descripción es que es tan grande o más grande que Sevilla, que es muy bella y etcétera. Pero lo más importante es que Hernán Cortés se da cuenta que hay una civilización y lo dicen las cartas. O sea, reconoce que los mexicas, aztecas o como se quiera decir, son una civilización. Eso quiere decir que pueden ser reconocidos a la par de cualquier otra civilización. No obstante, yo no sé si habiendo recibido línea de precisamente de la corte española, Hernán Cortés empieza a modificar su relato, su narración, y de que éramos una civilización al principio nos reduce a bárbaros, salvajes, este, incultos, incivilizados y todo lo demás. Desde luego esto conviene al imperio español, que lleva un imperio. Por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis cuando le dice yo no me acuerdo si era Juan Carlos I todavía o el nuevo rey que hay ahora, que debían de pedir una disculpa a los indígenas por lo que se hizo. Hubo una reacción de lo más estúpida. Desde luego los españoles pues hicieron como quisieron, ¿no? Pero hay una reacción muy estúpida de parte de los mexicanos en el que los que dicen que España ni siquiera existía, ¿no? Desde luego que España sí existía.
España se constituye con Carlos V, ¿sí? Que hace el imperio español. O sea, son una bola de ignorantes. Pero bueno, este no es el caso. El caso es que se nos reduce a una situación de prehistoria, ¿sí? O sea, la prehistoria es cuando antes del neolítico en el que la humanidad no tenía una historia escrita. Desde luego los mexicas la tenían, no era un alfabeto ni era una gramática como la que se usaba en España, pero mediante los códices y mediante los dibujos y los grabados en las pirámides se tenía toda una historia registrada, ¿sí? Entonces, los aztecas son civilizados, son personas civilizadas, pero se les reduce a prehistoria y entonces viene el el de prehispánico. O sea, los españoles llegan y entonces crean una cultura y una civilización. Esta es su narrativa. Anteriormente no había nada de eso. O sea, eran gente en taparrabos que casi, casi según ellos andaba pues en cuevas y en piedras y en una serie de cosas y no constituían una civilización. Entonces tienen que llegar los españoles para que aquí se pueda constituir una civilización. Lo peor de todo es que seguimos cargando con eso. Nosotros, o sea, para empezar, el epíteto de indio, pues es totalmente estúpido, ¿no? Don Cristóbal Colón no tenía idea de dónde había llegado y entonces empieza a nombrar a los habitantes de las partes donde llegan las islas y el continente como indios, pero no eran indios, no, los indios son de India, pero eso tampoco es lo peor. Lo peor es que la gente ignorante, sobre todo de nuestro país, y de una manera despectiva sigue llamando a las etnias originarias, las denomina como indios, ¿no? No, ese indio, pareces indio. O sea, y esa es una manera en la que nosotros practicamos el racismo con nosotros mismos. O sea, pegó el racismo, lo que sigue vigente de 500 años a la fecha, es el racismo, es el eje que nos sigue moviendo y que sigue moviendo el dominio de, de Occidente. Hay dos occidentes. Hay el occidente geográfico, que además el occidente realmente es América, Europa es parte de Oriente, si lo vemos así. Y, y hay el occidente político, y el occidente político son Estados Unidos, Europa, incluidos países orientales como Japón y los de la cuenca del Pacífico, ¿no? Es muy curioso todo esto, pero es lo que sucede. Ese es Occidente, nosotros no somos la parte política de Occidente, sí, porque no estamos calificados, nosotros somos la periferia. Hay el centro, que es por eso se llama eurocentro, el eurocentrismo, no está el centro, que es Europa, y Estados Unidos, que son europeos transportados a América, y desde luego los canadienses. Y hay periferia, y la periferia empieza del sur de Río Bravo hacia abajo, ¿no? O sea, nosotros y toda Latinoamérica somos periferia. No podría seguir una dominación. ¿Por qué somos subdesarrollados? Nosotros somos subdesarrollados porque nos hicieron subdesarrollados. Nosotros no somos personas incapaces que por nuestra propia desidia, negligencia o lo que sea, seamos personas subdesarrolladas. Nos subdesarrollaron
porque en primer lugar lo que hicieron fue despojarnos de nuestro conocimiento original. O sea, nos despojaron de nuestro conocimiento y los métodos de conocimiento que teníamos, ¿sí? Y luego nos impusieron una cultura y un conocimiento que no permeó a todas las clases, sino que se quedó entre los españoles y los criollos. Y así ha sido desde 500 años a la fecha. El conocimiento es de los desarrollados, el desconocimiento es de los subdesarrollados. Y por eso también, o sea, hace como una anécdota, hace unos 8 años una sobrina mía se casó con un alemán y vive en Alemania. Entonces yo le dije que un mexicano había inventado la televisión a colores. El tipo se paró de su asiento, estábamos tomando un café, y me gritó que nosotros, que ningún mexicano podía haber inventado la televisión a color. Pero se casó con tu sobrina, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, O sea, fue para más acabar, conquistado. sí. Eh, eh, y entonces esa es la visión que tienen de nosotros. Pero otra vez, eso no es lo peor. Esa es la visión que nosotros tenemos de Así es, nosotros mismos, ¿sí? total. Por eso nos mantenemos en el subdesarrollo, porque nosotros no podemos, es que nosotros somos incapaces. O sea, ese es el racismo. El racismo quiere decir, tú estás abajo, maestro. ¿Mm? O sea, el racismo no es una cuestión solo de color de piel. El color de piel es simplemente parte del código de color mediante el cual se discrimina a las personas. El racismo es una posición política y económica en la cual tú no tienes derechos ni políticos ni derechos de ganar los mismos dineros que gano yo. O sea, ¿desde cuándo se ha hablado que los salarios en México, no me voy a ir más allá, ¿sí?, deben ser más bajos que los de California o Nueva York o Estados Unidos? Es ¿por qué no? Si el petróleo es un bien universal, digo, un recurso universal, y se tasa igual en China, que en Norteamérica, que en México, que en Arabia Saudita, ¿cómo es que los salarios, que también son un bien universal, se tasan de una forma diferente? Si quieres eso lo vamos ¿Con base abordando, en qué? Carlos. Si quieres eso después lo vamos O abordando, sea, como este racismo que tú dices tiene impacto en nuestros días, ¿va? así es. Porque si no, tiene muchas vetas lo que estás diciendo. Sobre todo, ahorita lo que en realidad te estás planteando son como una de las cuestiones que dan origen a este racismo introyectado que sigue manteniendo, ¿no?, una sociedad actual donde todavía tenemos esta falsa idea que los europeos o que los occidentales o que los americanos o lo que es de raza blanca, entre comillas, son superiores a nosotros. Y tiene sus orígenes en esta cuestión que lo está situando en un contexto histórico donde estas cartas que manda Hernán Cortés a Carlos V señala que es una gran civilización, o hemos sido una gran civilización, o somos parte de un mestizaje, que sería lo correcto de una gran civilización, y que viene un relato conquistador, que esto creo que es uno de los puntos, ¿no? Este relato que permea una forma de legitimar los procesos de colonización y conquista para paulatinamente construir un sistema capitalista. Hay un autor que se llama Todorov, que Todorov va planteando que no solamente es una cuestión de raza, sino también es una cuestión ideológica y de ética. Entonces él pone, o sea, traspola el término de racismo a un concepto que le llama racialismo. ¿Cuál es el racialismo para Todorov? Para Todorov, el racialismo es nosotros, hombre blanco,
con una ética determinada que se van dando en el mundo moderno, y ahorita voy a vincularlo con estos procesos de colonización, es una ética donde ya no hay una ética que le tiene que rendir cuentas a algo superior, sino ahora es el propio humano el que va a construir su propia ética. Precisamente ayer estaba leyendo un texto de Heidegger que él va manejando que Kant, que es uno de los grandes ilustrados, va planteando una ética del deber ser, que va a ser una ética que se va a trasladar a la burguesía. Entonces regreso al racialismo, no me estoy perdiendo, ¿no? En esta cuestión de racialismo es yo hombre con una ética determinada que ya no voy a estar teniendo una relación de castigo con Dios, sino a partir de una ética que se basa en normas humanas, más una cuestión ideológica que va a ser el desarrollo de la modernidad capitalista, es lo que me va a posicionar por encima de los otros. Y entonces regreso a lo que tú estás diciendo. Eso paulatinamente va generando una cuestión como de, vamos a decir, de valorización, como hombres de primera, hombres de segunda, hombres de tercera, que tiene que ver con primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cuarto mundo, etcétera. Pero entonces regreso a lo que tú estabas planteando en el inicio. Cuando se dan estas formas de, vamos a decir, de choque y de encuentro, porque cuando tú te encuentras algo que es distinto, hay como esta dialéctica de que sí, me puedo asombrar, pero también me puede atemorizar. Entonces, ¿qué está pasando en Europa? En Europa está pasando un cambio de paradigma, que esto es fundamental, está en una crisis, la iglesia se está destruyendo, luego va a venir posteriormente la revolución copernicana, donde todo esto implica que la cosmovisión y el poder que detentaba la iglesia católica se está derrumbando y será un cambio de paradigma, algo análogo a lo que está pasando en nuestros días, que estamos en un cambio de paradigma. Entonces, regresando, cuando vienen y ven esa majestuosidad que dicen que era México Tenochtitlan, ¿no? Se quedan, supongo, estoy haciendo una interpretación histórica, pues con una visión que obviamente cuando tú descubres algo, entre comillas, que no es bueno, cuando llegas a un lugar, obviamente el descubridor tiene que tener una posición de poder en relación a. Pero ¿qué es lo que está pasando en Europa? En Europa está destruyéndose un mundo medieval y entonces se requieren nuevas formas de hacer economía, de hacer política, de hacer todos estos discursos. Y entonces se dan cuenta que lo que existe mucho aquí en América, pues es el oro. Y entonces el oro se convierte como una de las formas que va a permitir el desarrollo el primero el mercantilismo, donde el valor está en los metales, y esto va a ser una antesala a el desarrollo del sistema capitalista. Y entonces, para ir cerrando, lo que quiero decir que creo que esto es muy importante. Cuando llegan a América, que voy a decir algo y siempre lo digo en clase, que el pensamiento mítico no es algo falso. El pensamiento mítico tiene una cuestión donde el humano se correlaciona con elementos de la naturaleza, con seres antropomórficos también, o sea, que hay esta cuestión de que hay una humanización de las fuerzas de la naturaleza, porque hay una correlación de que todo pertenece al mismo orden. ¿Qué es lo que hace en este choque? Se rompe con una visión religiosa de realidad que tenían hasta decimos los precolombinos, no me gusta decirlo precolombinos, pero antes de que llegaran todas estas civilizaciones como los mexicas, que hay que entender que México Tenochtitlan no cae solamente por los españoles, sino es precisamente por ciertas etnias que permiten que caiga México Tenochtitlan, porque también hay una cuestión ahí muy, muy complicada, ¿no? Entonces, ahí está, no sé si sea un mestizaje, pero es muy interesante porque, vamos a decir, la Nueva España, esta es una lectura que hace un filósofo que se llama Leopoldo Sea, tiene que ver que como España se está cayendo, se tiene que reactualizar en una utopía que va a ser la Nueva España. Entonces, la Nueva España trae, perdón lo que voy a decir, toda esta
trae esta religión católica que sirve como una legitimación de control, aunque ya no va a ser en totalidad estos, o sea, a ver si me explico, porque, o sea, a pesar de que la iglesia empieza a caer, tiene que ver que esta iglesia que está cayendo, el poder de la iglesia que está cayendo y que en Europa se están dando cambios donde ya la iglesia no va a detentar el poder, como dicen, cuando un ser está agonizando, se agarra de lo que pueda para seguir sobreviviendo. Entonces, América Latina, sobre todo, y ahora sí con esto cierro, se da este mestizaje o este choque donde se intenta por todos los medios posibles erradicar todas las raíces prehispánicas que no terminan con eso, o sea, no terminan en totalidad nuestras raíces prehispánicas o parte de lo que somos nuestras raíces prehispánicas, pero también se traslada a un mundo medieval que se está cayendo y que se instaura con el poder de la religión católica. Sin embargo, en Europa también se están dando cambios radicales y entonces nosotros somos producto que tiene que ver con esta cuestión de primer, segundo mundo, donde también en la propia Europa, paulatinamente, el imperio español va decayendo para dar pie a otros tipos de imperio, como el imperio británico, ¿no? Y que la religión juega un factor fundamental. ¿Y por qué tiene que ver esto con lo que llamamos hispanidad? Como muy bien lo decía Carlos, y ahora sí le doy la palabra. ¿Qué es lo que hace que nosotros, a pesar de que nos señalamos como mexicanos y que ahorita va a venir el 16 de septiembre y viva la libertad, etcétera, y tenemos como una cuestión de identidad, todavía no alcanzamos a configurar una identidad como mexicanos, porque nuestra identidad va en relación al otro, que es distinto a nosotros o que hipotéticamente pensamos que es superior, que es el europeo o es el norteamericano, como el esposo de tu sobrina, que quedó conquistado por tu sobrina, que entonces es mayor conquisto que el propio, la propia televisión a color, ¿no? Que tiene que ver que hay un desdén a, a respetar relaciones muchísimo más complejas. Y ya. Bueno, es que así es que todo el constructo desde el principio. Ahorita vuelves a hablar de prehispanismo y eso es lo que yo quiero quitar, o sea, Estoy de porque hay acuerdo. una civilización en México. En México hay una civilización, Sí, estoy de acuerdo. pues la cosa es que no hay una civilización como en Europa, por muchas circunstancias geográficas, culturales y una serie de cosas no hay tiempo para platicarlas. Pero sí hay una cultura aquí en México, sí. Aviala, vamos a llamarle como le llamaban los antiguos incas, ¿sí? Y en el que tenían un desarrollo de una manera, digo, desde luego muy diferente al europeo, pero un desarrollo también legal. O sea, es que dicen, es que en América no tenían la rueda, pues no necesitaban la rueda, porque no tenían animales de arrastre ni de carga, ¿sí? No había, entonces la rueda no tenía una razón de ser, no es porque fueran tontos o ignorantes o retrasados, es Claro. una cuestión muy diferente, pero se juzga desde el punto de vista de los europeos porque así conviene. La conquista, ¿por qué se le llama conquista? Es una invasión, es una mendiga invasión. Lo que hacen es invasión y despojo, pero le llaman conquista para justificar todo eso, es que conquistamos América, ¿sí? Es una justificación ideológica, de cualquier manera. Es una invasión con despojo y con sangre y con muerte, y con Claro. toda la leyenda negra que niegan los ignorantes españoles de hoy, ¿sí? O sea, es todo eso. O sea, 80 millones de muertos son una leyenda negra, aunque hayan sido también por enfermedad, ¿sí? Digo, posiblemente 20 o 30 de ellos hayan sido muertos por fuego, por la espada o por lo que sea, torturas, ¿no? O sea que no hay ningún juego en esto. Yo lo que quiero es decir que se debe dejar de usar prehispánico
y cambiarlo por, o sea, lo malo es que hay muchas etnias en México, más uno de los problemas precisamente que acabas de mencionar es que algunas de estas etnias, aunque algunas eran de origen agua, como los tlaxcaltecas, hacen la guerra contra, o sea, ayudan a los españoles a derrotar a los mexicas, ¿no? Tenochtitlan. No hay una homogeneidad en ese sentido, Estoy de acuerdo. pero en el momento tampoco la había en Europa. En ese mismo momento apenas se había creado el Imperio Español. Antes eran una serie de reinos y de Feudos. señoríos feudales y también de etnias. O sea, Claro, toda Europa, toda España está llena de etnias, los claro, gallegos, los no sé qué, o sea, son etnias diferentes, estoy de acuerdo. ¿sí? O sea, la cuestión es que nosotros tengamos conciencia. Conciencia, no hay identidad, estabas mencionando, pues sí, no puede haber nadie, o sea, ¿cómo yo me voy a identificar contigo si me estoy viendo en el espejo y yo soy prieto y no me gusto porque soy prieto y tú tampoco me gustas porque eres prieto? Digo, es un decir, es un decir. No somos blancos, pues, por decirlo de otra manera. En cambio, el hombre blanco que vemos en la televisión, que vemos en el cine, que está en Disneylandia, que etcétera, etcétera, pues ese sí es blanco. Y además hay una división total entre el hombre y la humanidad. Esa es mi última teoría. El hombre es el hombre blanco y la humanidad somos todos los demás. Cuando se dice que el hombre dio un gran paso en la luna fue el hombre blanco. O sea, ellos no están hablando de todos, como tampoco cuando se hicieron los derechos humanos no eran para todos, eran para los europeos. O sea, cuando se constituyen los derechos humanos en Francia, no estaban dirigidos a todos, estaban dirigidos a los europeos, a los franceses. No hay tal. Los derechos humanos, nada manga aquí. ¿Sí? Todo es particularizado. Y el hombre es un tipo particular, no tiene, la humanidad no, más bien no tiene nada que ver con el hombre. El hombre es blanco y la humanidad es del color que tú quieras, que no es blanca. Entonces hay una segregación, y estamos hablando de una segregación que así ha sido siempre, que hace una minoría de una mayoría, pero de una mayoría brutal, de los 8,000 o 9,000 millones de personas que hayamos en el mundo, ¿cuántos blancos habrá? ¿Sí? Es como cuando los judíos dicen, no, es que es judío y no judío. Pues no judíos somos la mayoría, ¿sí? O sea, pero es una situación de exclusividad. Si nosotros no empezamos a creer que nosotros valemos por nosotros mismos, pero además teniendo una conciencia en la mente de que somos seres humanos, como lo son los blancos, ¿sí? O sea, es muy difícil, esto es más para jóvenes que para viejos, o sea, todos esos ensayitos que escribía, que estuve enviando, desafortunadamente, menos en algunos casos como el tuyo, la mayoría de los amigos que tengo son viejos, ¿no? Pues me decían, no, pues esto para qué sirve, y estos güeyes ya no cambian ni de FAO, ¿no? Pero eso yo quisiera que llegara a los jóvenes, porque los jóvenes son los que pueden cambiar algo. Si hay alguien tiene la capacidad y la visión y el futuro, porque nosotros, bueno, yo ya no tengo futuro, ¿sí? O sea, desde luego no, eso que sigue, voy a morir mañana en la mañana, pero yo ya no tengo futuro, lo que pude haber hecho, pues lo hice cuando estaba joven y todo. Digo, muy curioso, soy un escritor tardío y acabo de publicar un libro, pero, pero esa es mi historia, o sea, esa es la cosa, la gente de 60 años para arriba ya no les quiere hacer un lado, sino porque ellos mismos no van a querer. Para ellos mismos un cambio así les resulta imposible en la mayoría de los casos.
Habrá algunos casos, habrá excepciones, todo, ¿no? Pero la mayoría no les importa, ¿no? Yo tengo amigos que les escribo esas cosas y hasta me ofenden, ¿no? No, pero ¿cómo se te ocurre que esas jaladas, estás loco? Además, el título de trenzas que tienen esas cosas se la puso un amigo mío, ¿sí? Porque dice que están hechas así como las trenzas, están hechas bola todas, entonces no entiendes nada, ¿no? Nada más Por deja eso le contextualizar. puse Es que Carlos trenzas. luego me envía unas reflexiones, en lo particular, siempre las leo y se me hacen muy inteligentes, muy interesantes, que aportan y que hacen pensar. Entonces, está escribiendo un libro, va a acabar un libro y espero que ese libro pues vaya a publicarse y a irse a la escuela, a presentarse. Ujú. Eso espero yo también. Espero estar, a lo mejor voy a México en octubre, no puedo asegurarlo todavía. Ya nos echaremos un desayunito, una comida, además para darte tu libro dedicado. Ustedes deben saber que yo escribí este libro gracias a instancias de mi amiga, la doctora Miriam, porque escribí una vez una cosa que ahora es mi introducción, y ella me dijo, oye, esto está muy bueno, ¿por qué no partes de aquí para escribir un libro? Y precisamente así fue como lo hice, ¿no? Cosa que tengo que agradecer. Ahora, bueno, mira, nada más que como también como paréntesis, son las cartas de relación, Wow, qué bonito, qué ¿sí? bonito. Sí, estas son las cartas de relación de Hernán Cortés. Eh, Estas cartas de relación hicieron el perfil del cómo se debía de tratar a los mexicanos, en este caso particular, porque él estuvo en México, ¿no? Y en general a todo Latinoamérica, ¿no? A darle un lugar de periferia, de tercer mundo, ¿sí? Yo no sé si algún día, o sea, el otro día estaba oyendo un amigo que me decía que hay un gringo o inglés, no sé, que hizo un libro que sí, ¿cómo van a ser los próximos 100 años? ¿No? Y este cuate decía, según él me platicaba, que dentro de 10 años México va a estar a la par de Estados Unidos, ¿no? Mm, Entonces, pues yo no lo creo de ninguna manera, yo no lo creo, o sea, por muchas situaciones, no porque no, en un momento dado tal vez los gobiernos, que todavía no les acabo de creer mucho de la cuarta transformación, nos lleven a otros niveles, sino porque ellos en su caída, que ya están en plena decadencia, lo mismo que sucedía con la iglesia en claro. la Edad Media, nos van a querer llevar para abajo, ¿sí? No nos van a permitir. La conciencia es básica, la acción inmediatamente, es inmediata a la conciencia. Si yo tengo conciencia de que hay algún error, de que algo está mal, o sea, reflexiono y acto seguido empiezo a hacer un cambio. Claro, eso se dice fácil, no es tan fácil, yo lo sé, pero se debe tender hacia el cambio de situaciones. Si no tendemos a un cambio de situación, vamos a seguir igual, jóvenes o no jóvenes. Ya lo vimos en el 68. Los que éramos jóvenes, que ahora somos del 68, que ahora somos los viejos del 24, algunos, porque no todos, desde luego, pero algunos teníamos la idea del cambio, quisimos el cambio. Claro, hubo una gran represión en 68 y en 71, pero se quedó ahí se quedó. Y nosotros fuimos a hacer la misma mugre que fueron nuestros padres y que fueron nuestros abuelos y que fue todo el mundo, ¿sí? No queremos fallar, o sea, es lo que dicen los psicólogos con respecto a los padres. Yo no quiero cambiar de respecto no quiero decir que mi padre estuvo mal porque tengo que respetarlo, pero ese respetarlo es continuar su legado, ¿sí? No nada más es decir, no, es que mi padre era así, pues pobrecito porque le tocó, sino porque él me enseñó y yo voy a continuar. Creo que ya nos queda poco tiempo, entonces, no sé, me gustaría que cerraras de alguna manera. Sí, me gustaría que en la próxima pudiéramos leer lo que te envié, porque no lo encuentro.
cuando leí lo que leí, lo que leí, perdón, escribí lo que leí de ti y que la verdad en lo particular me tocó mucho porque, y esto lo voy a ir cerrando, Carlos eh, es, independientemente de la edad, yo pienso que no es por edades, sino yo creo que es por convicción y por identidad. En la medida que cualquier persona tenemos ese deseo o esa voluntad de buscar un mejor mundo, hay que agradecerlo, porque vivimos en una sociedad cada vez más decadente. Y considero que dijiste muchas cosas, entonces voy a tratar de cerrar con ciertas ideas puntuales que precisamente todavía tenemos como, no hay un lenguaje todavía que hayamos construido donde podamos trascender esta cuestión de prehispánico, precolombino. Este es un problema muy fuerte, porque entonces nuestra Cierto, forma de tomar una cierto. identidad se hace a partir de una referencia a. Es como lo que tú decías, o sea, mi identidad está en relación a mi padre, a mi madre, a otro menos a mí misma o a mí mismo o a nosotros como sociedad mexicana. Y nosotros como sociedad mexicana, que no hay una sociedad mexicana, somos pluriculturales y que tenemos raíces que están enraizadas, pero que hacen muchísima falta que germinen, vamos a ponerlo así, y estoy ahorita haciendo un texto sobre el humanismo mexicano, no quiero meterme en cuestiones ideológicas, aclaro. Sin embargo, uno de los principios que fundamentan el humanismo mexicano tiene que ver con esta frase de Terencio, que fue un esclavo africano, que dice, nada de lo humano me es ajeno. Entonces, cuando uno piensa en profundidad esa frase, permite romper con esta visión determinada de que solamente el hombre blanco europeo es la idealidad de hombre, que es lo que estábamos hablando, sino que hay otra posibilidad de respetar las diferencias encontrando las semejanzas. Pero entonces entramos en terrenos bien complejos, bioéticos, en terrenos políticos. Voy a poner en ejemplo. Por ejemplo, para los musulmanes está legitimada la infulación, ¿no? Que es la castración de las mujeres. No podemos decir, hay que respetar. ¿Me explico? Bueno, aquí ya estamos cayendo también en todo este tipo de, ¿cómo se llama? De las mutilaciones. Considero que una de las condiciones que nos hace humanos es que el humano potencialice todas sus capacidades, respetando en esta potencialización de las capacidades, respetando la dignidad de la persona, más allá de los derechos humanos, etcétera, que de alguna forma también en nuestros días pueden servir como un fundamento para desarrollar políticas y políticas económicas y bueno, no me quiero perder porque si no me voy a ir a otra parte. Y entonces regreso. Considero ya para cerrar que es necesario empezar a pensar cómo nos estamos nombrando como mexicanos y parte de Latinoamérica. Y yo sí creo que estamos en un cambio de paradigma, creo que estamos en una crisis civilizatoria, que Occidente está en una crisis civilizatoria, pero como nosotros estamos occidentalizados también, y en términos económicos, también estamos imbuidos en esta crisis que nos está jalando al abismo, pero que en realidad, y lo estaba pensando ayer, nosotros como estas ideas del centro, ¿no? De los países del centro, están en decadencia y es la posibilidad de que entonces los países que estábamos subsumidos o subyugados a los países del centro podamos generar nuevas formas de pensamiento. Y creo que esa es una oportunidad en cualquier momento de crisis, poner como estos relatos que ya están caducos en todos los términos económicos, sociales, políticos, educativos, requieren resignificarse o resemantizarse, o sea, resignificarse. Entonces hay posibilidad de generar mejores mundos posibles, pero para eso tiene que ver lo que a Carlos le encanta, la conciencia. Entonces es la conciencia una posibilidad potencializadora, perdón el pleonasmo, de empezar a pensar por nosotros mismos quitando. Sin pero también respetando las diferencias. Nada más voy a decir, y ya cierro ahora sí,
no implica que todo lo occidental también sea negativo. Hay cosas que podemos tomar del pensamiento occidental que pueden ser muy valiosas, porque si no caemos en lo mismo que criticamos. Y entonces cierro con esta frase: ¿qué nos hace ser humanos? ¿Qué es lo que qué es lo que nos hace ser humanos? Y entonces la complejidad del ser humano es algo que ayer lo hablaba en clase precisamente, que la potencialidad del ser humano es todavía es ilimitada en muchos niveles, es ilimitada. O sea, tenemos una condición humana, una naturaleza humana, pero que ni siquiera hemos despertado toda nuestra potencialidad de seres humanos. Y entonces cuando empecemos a dimensionar y a redignificar nuestra condición humana, implicará que podamos vivir en mejores mundos posibles, ¿no? Y creo que esta es una de las cuestiones de este tipo de charlas sin frontera, generar vías de reflexión, sobre todo para los jóvenes, y que yo, como decían, el que es joven y no tiene deseos de una revolución, tiene problemas hasta biológicos y yo los sigo manteniendo, y qué bueno que no importa la edad, alguien que tiene ganas de generar mejores mundos posibles, implica que su biología es más joven de lo que pensamos. Y bueno, creo que con esto yo cerraría y bueno, creo que aquí terminamos. Y bueno, De agradecemos mucho la acuerdo, primera de sesión, acuerdo, y entonces haremos cada 15 días, ¿no, Carlos? de Y va a acuerdo. ser Así es como así, quedamos, aquí una estaremos. cuestión muy interesante y que sea ojalá interesante para todos. Muchas gracias. Así será. Al contrario, Bye muchas bye. gracias, gracias al auditorio. Bye.